¿Sabías que algunos reyes de España murieron de las formas más extrañas que te puedas imaginar? No todas fueron batallas épicas o conspiraciones palaciegas. Algunas muertes fueron tan raras que parecen sacadas de una comedia. Hoy vamos a desvelar el lado más insólito y a veces absurdo de la historia de la realeza española. Prepárate, porque esto es mejor que cualquier serie. Empecemos con el rey Martín I de Aragón, también conocido como el Humano. Su final, en 1410, es digno de un guión de película. Según las crónicas, el rey se dio un festín tremendo, comiendo un ganso entero. Después de semejante comilona, tuvo una indigestión de las que hacen época. Mientras se retorcía de dolor en su cama, su bufón favorito, Borra, entró en la habitación. El rey le preguntó de dónde venía, y el bufón le contestó: «Ande la viña, donde vi un ciervo joven colgado de un árbol por la cola, como si alguien lo hubiera castigado por robar higos». Esta ocurrencia le hizo tanta gracia al rey, que empezó a reírse a carcajadas, una risa incontrolable, que duró horas. La mezcla de la indigestión y el ataque de risa fue letal. Martín y murió, literalmente, de risa. Una muerte que sin duda pasó a la historia como una de las más bizarras. Ahora viajemos hasta el siglo XVII para conocer a Felipe III, el Piadoso. Su muerte en 1621 es el ejemplo perfecto de cómo el protocolo y la burocracia pueden ser mortales. Un día de invierno, el rey estaba sentado demasiado cerca de una chimenea encendida. El calor empezó a ser insoportable, y el rey comenzó a asarse. Literalmente, sudaba a mares, y su rostro se enrojeció peligrosamente. Lo lógico habría sido apartar el brasero, o simplemente levantarse, ¿verdad? Pues no, el rígido protocolo de la corte establecía que solo el duque de Uceda, el Sameler de Corps, tenía la autoridad para mover los muebles del rey. Por desgracia, el duque no estaba en el palacio ese día. Buscaron frenéticamente a su sustituto, pero tampoco lo encontraron a tiempo. Nadie se atrevió a romper el protocolo y tocar el brasero. Para cuando finalmente encontraron a alguien con permiso para moverlo, ya era tarde. El rey había sufrido una insolación severa, o más bien, una hipertermia por brasero, que le provocó una fiebre altísima, y días después, la muerte. Morir por un exceso de burocracia, increíble. Y no podemos olvidar a Carlos II, el hechizado. Su vida entera fue un cúmulo de desgracias, y su muerte en 1700 no fue una excepción. Carlos era el último de los Austrias, y el resultado de generaciones de matrimonios entre parientes cercanos. Su salud era extremadamente frágil. Tenía una mandíbula deformada, era casi estéril, y sufría de todo tipo de dolencias. En la corte, muchos creían que estaba embrujado. De ahí su apodo. Se realizaron innumerables exorcismos para intentar curarlo, pero nada funcionó. Su muerte fue lenta y agónica. Sufría de fiebres, convulsiones y edemas. La autopsia reveló un cuerpo completamente devastado, en un corazón del tamaño de un grano de pimienta. Los pulmones corroídos, los riñones llenos de cálculos y un solo testículo, negro como el carbón. Los médicos de la época quedaron horrorizados. Su muerte fue la consecuencia directa y trágica de la endogamia, un final sombrío para una dinastía que había gobernado un imperio. Saltemos al siglo XIX, con el rey Fernando VII, el deseado. Su muerte en 1833 fue tan controvertida como su reinado. Fernando sufría de gota, una enfermedad muy dolorosa que afecta a las articulaciones. En sus últimos años, los ataques eran tan severos que a menudo quedaba incapacitado. En uno de esos ataques, en septiembre de 1832, pareció morir. Su esposa, María Cristina, creyéndolo muerto, inició los preparativos para la sucesión. Pero de repente, el rey despertó. Imaginen el caos en la corte. Sin embargo, un año después, la gota volvió con más fuerza. Sufrió un derrame cerebral. Y esta vez, sí, fue la definitiva. Lo curioso no es tanto la causa. La gota era común
sino el drama que rodeó su falsa muerte y cómo este episodio casi cambia el rumbo de la historia de España, avivando aún más las tensiones entre los partidarios de su hija Isabel y los de su hermano Carlos. ¿Y qué me dicen de Alfonso XII, el pacificador? Su muerte en 1885, con solo 27 años, fue una tragedia nacional. Oficialmente, murió de tuberculosis, una enfermedad muy extendida en la época. Pero lo extraño es cómo se manejó la situación. La corte intentó ocultar la gravedad de su enfermedad al público hasta el último momento para evitar el pánico. Cuando murió, su esposa, María Cristina de Habsburgo, estaba embarazada. El futuro de la monarquía dependía del sexo del bebé que estaba por nacer. Si era un niño, sería rey. Si era una niña, la corona pasaría a otra rama de la familia. Durante meses, España estuvo en vilo, gobernada por una reina regente que esperaba a su hijo póstumo. Finalmente, nació un niño, Alfonso XIII. La muerte de Alfonso XII no fue extraña por la causa, sino por la incertidumbre y el suspense que generó, un verdadero drama de sucesión en tiempo real. Ahora, un caso menos conocido pero igual de curioso el de Luis. Y en su reinado es el más corto de la historia de España. Solo duró 229 días. Ascendió al trono en enero de 1724, cuando su padre, Felipe V, abdicó en su favor. Pero en agosto de ese mismo año, el joven rey contrajo viruela. La enfermedad fue fulminante y murió con solo 17 años. Lo verdaderamente extraño es lo que vino después. Su padre, Felipe V, que se había retirado a un palacio con la intención de vivir una vida tranquila, tuvo que volver a ser rey. Imaginen la situación, abdicas. Te preparas para tu jubilación dorada y de repente tienes que volver al trabajo, porque tu heredero ha muerto inesperadamente. La muerte de Luis, y no solo fue trágica por su juventud, sino que creó una situación constitucional sin precedentes en la historia de España. Y para terminar, aunque no fue un monarca reinante, no podemos dejar fuera al infante don Enrique de Castilla, el senador, hermano de Alfonso X el Sabio. Tuvo un final realmente caliente en 1277, tras una vida de conspiraciones y rebeliones contra su propio hermano. Fue capturado y encerrado en el castillo de Rochela, en Italia. Su carcelero, para vengarse de ofensas pasadas, lo encerró en una jaula de hierro, pero no una jaula cualquiera. La colocaron sobre un fuego de leña que se mantenía encendido constantemente. Don Enrique murió lentamente, asado a fuego lento, dentro de su propia prisión. Una muerte cruel y terrible, que demuestra que a veces la realidad supera con creces a la ficción más macabra. Como ven, la historia de la realeza española está llena de episodios que desafían la lógica, desde muertes por indigestión y risa, hasta fallecimientos por culpa del protocolo, o las consecuencias de la endogamia. Estas historias nos recuerdan que, por muy poderosos que fueran, los reyes y reinas también eran humanos, vulnerables a los accidentes más absurdos y a los giros más inesperados del destino. Espero que hayas disfrutado de este viaje por las muertes más raras de la monarquía española. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más curiosidades históricas como estas. Déjame en los comentarios cuál de estas muertes te ha parecido más increíble. Nos vemos en el próximo video.